Especiales de Cristiandad. Un espacio de investigación profunda, sin miedos, sin tabúes, para llegar al corazón de los problemas que aquejan a nuestra Santa Iglesia, a nuestra patria, a nuestra sociedad, a nuestras almas. Todos los temas a fondo como solo Radio Cristiandad puede mostrarlos. Especiales de Cristiandad. ¿Puede ser bautizar? Y todavía no termina el primer programa y ya estamos peleándonos acá, no se da una idea cómo. Bueno, continuamos aquí en estos especiales de Cristiandad. Ahora sí, ahora se viene brava la cosa. Perpetuidad de la bula Quo Primum Tempore del Papa San Pío V. Ahí hago una pequeña introducción, me tomo yo la atribución de leerla o de comentarla. Entonces, no es sorprendente que en la mente de muchos católicos, con más razón tradicionales, haya total confusión sobre el estado legal de los ritos de la Santa Misa. Hay tantas cosas que han pasado que las mentes están confusas. Aquella expresión famosa de Monseñor Lefebvre, carta abierta a los católicos perplejos, esa perplejidad es realmente de actualidad. Hay quienes creen que la bula de San Pío V, Quo Primum Tempore, hace que cualquier alteración del misal sea ilegal y o inválido. Es cierto que dicha bula tiene muy estrecha conexión con los decretos dogmáticos del Concilio de Trento, lo hemos visto, los hemos señalado, y que dio una reavivada fuerza legal al rito romano de la Santa Misa, sustancialmente intacto durante muchísimos siglos. Eso es cierto, hay que dejarlo bien aclarado. Porque ese rito sacrosanto representa una barrera infranqueable contra la herejía, es correcto y normal acentuar el riesgo de la imprudencia en el manipuleo del misal, tal como sobrevino después y como lo describen los cardenales Ottaviani y Bacci. Más que manipuleo, manoseo. Sí, bueno. Pero la bula de San Pío V sigue siendo disciplinaria. Y enseguida veremos que ningún papa puede atar a sus sucesores en materias disciplinarias. No es lo mismo en materia dogmática. Concedemos y afirmamos, en lo personal concedo y afirmo, que un cambio de la disciplina puede entrañar un cambio de doctrina. Ahí sí juega a la inversa el adagio. Si yo toqueteo, manipuleo lo disciplinario, puedo vehiculizar un cambio doctrinario. Pero si bien el culto no es materia disciplinar, como quieren los progresistas, no es una materia puramente disciplinar, no es mera disciplina, sin embargo, el derecho canónico legisla sobre los ritos, las ceremonias que se deben observar en la celebración de la misa, en la administración de los sacramentos, de los sacramentales y otros actos sagrados. No entra en demasiados detalles porque remite eso a las leyes litúrgicas correspondientes que se encuentran en los libros litúrgicos. Pero de todos modos, en el mismo derecho canónico tenemos algunos cánones disciplinarios respecto de lo litúrgico, de lo sacramental. Los libros litúrgicos estrictamente son el misal, el breviario, el pontifical, el ceremonial de obispos, el ritual y la colección de decretos de la Sagrada Congregación de Ritos que contienen leyes litúrgicas, es decir, disciplinares, que expresan la doctrina y la protegen. Esto es fundamental también para entender. O sea, esas normas disciplinares en lo concerniente a la liturgia es para expresar la doctrina y para proteger la doctrina. Para preservarla. Exactamente, es importante eso. Entonces, vamos a ver después la importancia de todo esto y cómo entonces yo tengo que armarme con esto para defender lo que tengo que defender. Pero, insisto, la defensa tiene que ser racional y tiene que ser con argumentos justos.
Si no, como yo les decía a los fieles en Córdoba en estos días, yo voy a dar una conferencia y de entrada nomás digo, la bula de San Pío V es inamovible. Si hay un canonista en la sala, me levanta la mano y me hace un agujero. Y se terminó la conferencia en ese momento. Yo quedo totalmente desautorizado. Entonces no podemos esgrimir argumentos que no son correctos. El misal entonces, el breviario, que es lo que más nos interesa aquí, pontifical, ceremonial, contienen entonces leyes litúrgicas para expresar la doctrina, para protegerla, salvaguardarla. Se trata pues entonces en concreto de saber si la bula Quo Primum Tempore de San Pío V puede ser abrogada o no. Y aquí hay que dar nociones fundamentales. Entonces hay fieles que sostienen que la bula Quo Primum Tempore prohibió a todo papa posterior a San Pío V hacer cambios en el misal o introducir nuevos ritos o ceremonias en la misa. Entonces ya hay que distinguir misal de ceremonias, de ritos, por lo pronto. Este error no es difícil de comprender cuando se lee el texto de la bula sin estar versado en la teología moral y el derecho canónico. Por eso quise hacer esa lectura del texto con esas notas. Consideremos pues las nociones de ley eterna, ley natural, ley divina positiva, ley humana, dentro de las leyes humanas la ley eclesiástica, a la luz de la doctrina de Santo Tomás. O sea, Santo Tomás trata estas cuestiones en la prima secunde, es decir, la primera parte de la segunda parte. O sea, la Summa Theologiae está dividida en 3 partes, primera parte, segunda parte, tercera parte. A su vez, la segunda parte está dividida en 2. Entonces, la primera parte de la segunda parte es lo que nos interesa. Cuestiones 91 a 97, Santo Tomás trata, también sigue un poco más, pero lo que nos interesa a nosotros es de la 91 a 97, trata sobre las leyes. Y tiene toda una cuestión, la 97, sobre la perpetuidad de las leyes. Toda una cuestión de la Summa Teológica sobre la perpetuidad de las leyes. O sea, si las leyes son perpetuas o si son válidas la perpetuidad o no. Entonces, si fuera que sí, ¿para qué Santo Tomás va a estudiar eso en una cuestión? Entonces, vayamos a algunos de los conceptos de Santo Tomás. Se entiende por ley eterna el plan de la divina sabiduría por el que dirige todas las acciones y movimientos de las criaturas en orden al bien común de todo el universo. La ley eterna... ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, sí. Es el plan que tiene Dios por el cual dirige todas las acciones, todos los movimientos para el bien común del universo. Eso es la ley eterna. La ley eterna es en sí misma absolutamente inmutable, porque se identifica con el entendimiento y la voluntad de Dios, en los que no cabe error o la mutabilidad del propósito. Ese es el fundamento que hay que tener en cuenta, la razón. ¿Por qué la ley eterna es inmutable? Porque en la mente divina no cabe error y no cabe cambio. O sea que esta ley viene desde la eternidad. Desde antes de todos los siglos ya estaba todo establecido en esa legislación divina. Antes de crear, Dios tiene ya la ley eterna en su mente, es identificada con su mente, con su pensamiento. Y su voluntad. Perfecto. Y como en ese pensamiento, en esa voluntad, no cabe error, no cabe cambio, la ley eterna es inmutable. Ese es el fundamento. Ya podríamos establecer. Ahora bien, como la razón humana, en la razón humana cabe error, cabe cambio, bueno, es así que no podría haber una ley humana, meramente humana, inmutable. Absolutamente inmutable. ¿Está? Bien. La ley natural no es otra cosa que la participación de la ley eterna en la criatura racional. Una de sus principales propiedades es la inmutabilidad intrínseca, por la cual nada absolutamente puede cambiarse en ella. Veamos la importancia de esto sobre la cuestión, por ejemplo, del mal llamado matrimonio civil de los homosexuales. Claro, mal llamado. Yo el viernes a la noche voy a tocar este tema en oblicuo, indirectamente. La conferencia del viernes a la noche va a ser sobre la igualdad, la desigualdad. Es decir, que no hay el igualitarismo. Y vamos a ver in oblicuo, o sea, como ejemplo al final, la cuestión famosa del feminismo, de la liberación femenina y la cuestión de la homosexualidad.
Pero tiene que ver con esto, con la ley natural. La ley natural es una participación de la ley eterna en la criatura racional. Por lo mismo que es una participación de la ley eterna, entonces es la voluntad de Dios y la mente de Dios expresada en la creación, tampoco cabe cambio. Tiene una inmutabilidad intrínseca. Nada absolutamente puede cambiarse en ella. De ningún modo se le puede sustraer algún precepto, ya que se funda en la misma naturaleza humana y en el orden moral, que no admiten variaciones en sí mismos a través del tiempo y del espacio. Se funda en la misma naturaleza humana y en el orden moral. Ahora pregunto yo, ¿puede ser suspendida la ley natural? Por providencia divina. Solo por Dios. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama milagro. Claro. Entonces, no puede cambiar, pero puede ser suspendida. Pero sigue sin cambiar aunque esté suspendida. ¿Pero quién la puede suspender? Solamente el legislador. Exacto. Que es Dios. Entonces, no puede haber cambio, porque cuando se produce un milagro no hay un cambio, hay una suspensión de la ley natural. ¿Quién puede ejercer esa suspensión? Solamente quien ha legislado, que es Dios. Por lo tanto, los milagros que se atribuyen a los santos es por la intercesión o por el intermedio, o sea, Dios opera el milagro a través, usando como instrumento al santo. Y después del milagro la ley natural vuelve a operar a pleno. Pero seguía en vigencia. Sí, sí. Y es suspendida ad casum, para ese caso. Y en ese aquí Entonces, y ahora. Si yo tiro una piedra para arriba y la dejo milagrosamente suspendida en el aire, no quiere decir que a 3 metros más allá van a hacer lo mismo, pues póngase un casco, Quedó suspendida para esta piedra, para este caso, pero no todas las piedras que yo tire para arriba van a quedar suspendidas, así que pónganse en casco. Atención. Seguimos con las leyes entonces. Se llama ley divina positiva, la que procede de la libre e inmediata determinación de Dios, comunicada y promulgada al hombre por la divina revelación en orden al fin sobrenatural. Antes de seguir, ¿la ley divina positiva puede ser modificada? ¿Sí? Sí, y de hecho lo fue. ¿Lo fue? Entonces vamos viendo, Ley divina positiva. No estamos hablando de una bula de un papa, estamos hablando de una ley divina positiva. Entonces, tenemos en la ley divina positiva, se pueden distinguir 2 etapas principales. La antigua, con sus 2 períodos, la época primitiva de la ley mosaica, y la nueva y eterna alianza promulgada por Cristo y los apóstoles. La antigua alianza fue abrogada. La nueva goza de inmutabilidad sustancial hasta el fin de los siglos, pero puede sufrir modificaciones accidentales. O sea, en lo sustancial es inmutable, pero en lo accidental puede sufrir modificaciones. Pero lo importante acá es que la ley antigua, concretamente la ley mosaica, fue abrogada. Bien. Y eso es una ley positiva divina. Ahora vienen las leyes humanas. Entre las leyes humanas encontramos las leyes eclesiásticas, que provienen de la legítima autoridad de la Iglesia en orden a la santificación y gobierno de los fieles. La ley humana no es perpetua, puesto que legisla y preceptúa sobre aquello que por su misma naturaleza no es necesario sino contingentes, y en las cosas mudables no puede haber algo de suyo inmutable. Ese es el principio que utiliza Santo Tomás, ahora lo vamos a ver inmediatamente en el resumen que hacemos de su doctrina. La razón humana es cambiante e imperfecta y por lo mismo sus leyes son mutables, es decir, contiene preceptos particulares, no universales, conforme los diversos casos que se presentan. Entonces, antes de hacer una aplicación de este pequeño resumencito, preferí, en este caso, ampliar la doctrina de Santo Tomás. O sea que él estudia concretamente la cuestión 97, tiene 4 artículos, los que nos interesan a nosotros son el primero y el segundo, aparte para abreviar, sobre la mutabilidad de las leyes. Entonces, un resumen de esos 2 primeros artículos de Santo Tomás, cuestión 97 de la prima secunde, de la primera parte de la segunda parte. San Agustín, en De Libero Arbitrio, dice: la ley temporal, aunque sea justa, puede ser legítimamente cambiada en el curso del tiempo. Es como un principio que establece Santo Tomás sobre la autoridad de San Agustín. La ley humana es un dictamen de la razón de acuerdo con el cual se dirigen los actos humanos.
De aquí que para cambiarla legítimamente pueden darse dos motivos. Por parte de la razón humana, porque parece connatural a ésta avanzar gradualmente de lo imperfecto a lo perfecto, y por parte de los hombres, cuyos actos regula, la ley puede ser legítimamente modificada por el cambio de las condiciones humanas que en sus diferencias requieren tratamientos diferentes. Después vamos a ver eso, o sea, cuando se encuentra que una ley puede ser perfeccionada, ¿necesariamente hay que modificarla? Santo Tomás va a decir que no siempre es necesario modificarla, y que a veces modificar una ley por alguna mejor es un mal, y por lo tanto no hay que modificarla. Pero veamos que, debido a la imperfección de nuestra razón, que vamos avanzando de lo imperfecto a lo perfecto, eso haría que se justificase un cambio en la ley, aunque no necesariamente siempre haya que hacer ese cambio. Y la otra razón por la cual las leyes humanas pueden sufrir modificación es debido a las condiciones humanas. Entonces puede haber un momento en que incluso una ley queda abrogada en sí misma por inaplicabilidad. Imaginemos una ley que legislaba sobre cómo atravesar o las condiciones para atravesar un puente. Y el puente explotó, no existe más ese puente y se hizo, no sé, un túnel subfluvial 300 metros antes, 300 metros después. La ley sobre el puente se terminó, no existe más. Claro. Es un ejemplo tonto, pero para que comprendamos, pero también se puede aplicar a otras cosas. Atención. Entonces no es que necesariamente, como hacen los progresistas, han cambiado las condiciones humanas en todo. No, momentito, a ver, primero vamos a ver qué cambios de las condiciones humanas han hecho y después vamos a ver cómo me querés cambiar vos la ley. Pero Santo Tomás tiene en cuenta que si hay cambios en las condiciones humanas, puede haber cambio en la ley. Son principios que son como pilares que vamos poniendo en los cimientos antes de establecer el cosa. Lo que pasa es que nosotros normalmente, debido a la precipitación y demás, y qué sé yo, y al ataque que sufrimos y lo que tenemos que defender, empezamos por el techo. Y no, vamos a los cimientos. La ley natural es una participación de la ley eterna, y por eso es inmutable debido a la misma inmutabilidad y perfección de la razón divina, autora de la naturaleza. La razón humana, en cambio, es mudable e imperfecta, y por eso también es mudable su ley. La ley natural está integrada por preceptos universales que se mantienen siempre idénticos, mientras que la ley humana consta de preceptos particulares aplicables a los casos que ocurren de improviso. La ley debe ser estable en lo posible, pero en las cosas mudables no se encuentra nada absolutamente inmutable. Por eso la ley humana no puede ser inmutable por completo. Es legítimo cambiar una ley en cuanto con su cambio se contribuye al bien común. Ahora bien, por sí mismo, el cambio de las leyes comporta ciertos riesgos para el bien común, porque la costumbre ayuda mucho a la observancia de la ley. Las leyes reciben su mayor fuerza de la costumbre y por eso no deben cambiarse fácilmente. Ese principio ya lo habíamos dicho antes, respecto de las costumbres de más de 200 años y el respeto que tuvo San Pío V respecto de eso. Acá Santo Tomás lo da bien claramente. Entonces, el cambio de las leyes comporta ciertos riesgos. ¿Por qué comporta ciertos riesgos? Por la fuerza de la costumbre. Para el bien común comporta ciertos riesgos, porque la costumbre ayuda mucho a la observancia de la ley. Las leyes reciben su fuerza mayor de la costumbre y por eso no deben cambiarse fácilmente, por más que pudiese existir una ley mejor. Que el cambio de esa ley implicase entonces una mejoría. Debido a la fuerza de la costumbre, no se debe hacer, en principio. Interesante, ¿eh? Y ahora saca la conclusión Santo Tomás. Por eso, cuando se cambia una ley, se merma su poder de coacción al quitarle el soporte de la costumbre. Eso es... Da gusto el escuchar eso. Da gusto escuchar eso. O sea, uno lo lee y dice, claro, a mí no me se hubiera ocurrido, pero es lo que yo practico todos los días, lo que hago con mi hijo. Si yo a mi hijo le estoy todos los días cambiando las órdenes, llega un momento que el chico dice, ¿qué le pasa a papá?
Y si le tengo que explicar, no, porque mejoré, me di cuenta que es mejor, no. Si lo que yo le había enseñado hasta ayer funcionaba. Bueno, está bien que esto puede ser mejor, pero en este caso lo mejor respecto de lo bueno es malo. Entonces dejo lo menos bueno, en este caso, por la fuerza de la costumbre, si no yo le creo al chico una confusión en la cabeza. Después puede ser, de aquí cuando el chico vaya creciendo un poco más, que si hoy, bueno, y le modifico, le aclaro, para que a lo mejor él, cuando sea padre, no aplique exactamente la misma ley que le había puesto yo. Pero para él funciona así, si no voy a lograr que no obedezca a nada. No que no obedezca a la nueva, no obedezca ni a la nueva, ni a la vieja, ni a la que por venir, no obedece a nada. Llega un momento, si yo le cambio acá. Y esa es la cuestión querida por los progresistas con los cambios constantes de las leyes. Llegar a una anarquía y a una arbitrariedad en definitiva. Entonces es fundamental, cuando se cambia una ley se merma su poder. De todos modos, es importante decir que en el ámbito de la costumbre se habla de las buenas costumbres, obvio, no de las malas. Pero además a las que sí hay que cortarla de raíz. Más que nada, Santo Tomás también se refiere a la costumbre en la aplicación de esa ley. Entonces, si la gente está acostumbrada a estacionar el automóvil a la derecha, por más que le encuentre yo la conveniencia de que tenga que ser a la izquierda, no la cambiemos. Porque nos vamos a encontrar a partir de mañana auto a la izquierda y a la derecha. Y alguno en la medio de la calle. O a dos filas. Entonces, dejémoslo a la derecha. Claro. Y acá no. Se cambia. Un día es a la derecha, otro día es a la izquierda, otro día es a 45 grados, otro día es a 90. Día no podés y te llevan el auto. Y bueno, entonces la gente ya no hace nada y es la anarquía absoluta. Entonces, otro corolario que saca Santo Tomás, de aquí que la ley humana no debe cambiarse nunca, a no ser que, por otro lado, se le devuelva al bien común lo que se le sustrae por este cambio. Por más que el cambio es bueno, yo le estoy sustrayendo algo, que el soporte de la costumbre. Vean esto es la sabiduría de los antiguos. Y Santo Tomás no está inventando, él es heredero de esto. Consideremos que detrás de esto está en gran parte el derecho romano, que no sé si lo siguen enseñando en la Facultad de Derecho. No. Y bueno. Y recién estaba pensando, en el derecho romano hay una normativa que habla de las costumbres indebidas, que por más que sean costumbres, si se iniciaron por error, deben ser cambiadas. O sea que la costumbre tiene fuerza siempre y cuando no se oponga a la verdad o al bien. Claro. Es decir, cuando haya... eso está contemplado por Santo Tomás también y por la teología moral. Claro. Es de sentido común. Claro. Muy bien, decíamos entonces de aquí que la ley humana no debe cambiarse nunca, a no ser que por otro lado se le devuelva al bien común lo que se le sustrae por este. Con más razón si le quito la fuerza de la costumbre y le innovo cambiándole la fe. Claro. En nuestro caso, ¿no? Sí. Lo cual puede suceder ya porque del nuevo estatuto deriva una grande y manifiesta utilidad, ya porque el cambio se hace sumamente necesario debido a que la ley vigente entraña una clara iniquidad o su observancia resulta muy perjudicial. Derecho romano. Por eso dice el jurisconsulto que la institución de nuevas leyes debe reportar una evidente utilidad que justifique el abandono de aquellas otras que durante mucho tiempo fueron consideradas equitativas. Bueno, hasta ahí Santo Tomás. Entonces ahora establecemos dos principios. Yo había tenido pensado hoy terminar con los dos, tal vez nos detengamos en el primero, vemos, pero por lo menos tratemos de terminar bien el primer principio. Primero los establecemos, si no tenemos tiempo de tocar hoy los dos, por lo menos ya queda establecido el segundo también. Entonces, el primer principio dice, por lo tanto, sería como el corolario de todo esto, la conclusión de todo esto, estos dos principios, hablar de una ley estrictamente humana, y a la vez absolutamente inmutable, es decir, perpetua, es una contradicción. Bien. Vamos a desarrollar eso hoy. Y el segundo principio, en latín, par imparem potestatem non habet. Es decir, un par, un igual, no tiene poder sobre su par. Nadie puede propiamente obligar a sus iguales. Entonces, en este caso, San Pío V no puede obligar a sus sucesores, porque son sus pares y tienen el mismo poder que él.
Vamos a ver, entonces, para tranquilidad, ¿no es cierto?, ¿dónde quiere llegar el cura Seriani con todas estas vueltas? Vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, la bula de San Pío V hubiese sido abrogable si en las mismas circunstancias que hubiesen llevado a San Pío V a abrogarla. Claro, pero siempre con la prudencia que decíamos antes. No, por eso digo, San Pío V. hemos dicho, Si hubiera estado él en las mismas circunstancias que hubiesen aquel que la promulgó, siendo San Pío V, con toda la fuerza del Concilio de Trento, más hemos visto que era providencial, ¿verdad? Entonces, en las mismas circunstancias que hubiesen llevado a él, a San Pío V, verse obligado a modificarla. Es que esto no es más que otro aspecto de la unidad del papado. Exactamente. Por eso par, impar en potestate non. Es uno y el mismo el poder absoluto, supremo, no absoluto, sino supremo, de un papa que el de sus predecesores, que el de sus sucesores. O sea que San Pío X está actuando como San Pío V. Vamos, exactamente. Cuando veamos el cambio que introdujo San Pío X en el breviario, y que aparentemente tenía pensado también en el misal, es el mismo poder el que está utilizando. Claro. Ahora vamos a ver que ese poder justamente tiene que ser bien utilizado. Entonces, cuando es mal utilizado hay un abuso de poder. Pero entonces el problema de la bula va por otro lado, no va porque sea a perpetua válida perpetuidad y punto, porque la cláusula tal lo dice en la bula. No, el problema viene por otro lado. Bien. O sea, Ahora, si San Pío X podía abrogar la bula, también lo podía hacer Juan XXIII. En cuanto al poder es el mismo, ¿sí? Salvo para aquellos que dicen que no es papa, evidentemente. Claro, claro. Obvio. Pero si es papa, tiene el mismo poder. Bien. Se llame Juan XXIII, se llame Juan XXII, se llame Pío XI o Pío XII. No, esperen, no se desesperen. Que están Empezaron a saltar escuchando. por todos lados, ¿no? No se desesperen, ya sabemos que esto es toda una exposición de acá hasta el viernes, que estarán obligados a perpetuidad, a seguir. No, Hasta el viernes. hasta el viernes. Hasta que otro venga y diga lo contrario. No, vean que yo hasta ahora no esgrimí ninguna opinión personal. Hemos leído a San Pío V. Exacto. Sí. Hemos comentado con los comentarios, digamos, de canonistas, y ahora estemos viendo Santo Tomás, y ahora, en base a eso, establecemos dos principios. Vamos a tratar de desarrollar el primero, hablar de una ley estrictamente humana, y a la vez absolutamente inmutable, es decir, perpetua, es una contradicción. Bien. Entonces, en cuanto al primer principio, Es necesario aclarar algunas expresiones estrictamente canónicas, tales como para perpetua memoria o a perpetuidad, las cuales tienen un sentido preciso y riguroso en derecho canónico y sin embargo son utilizadas como ariete en manifiesta contradicción por aquellos mismos que, separando la doctrina de la disciplina, menosprecian las medidas disciplinarias. esto va para algunos tradicionales. Bien. Que quieren salvaguardar la doctrina, pero les importa un cuerno lo disciplinario y lo canónico. En este caso se apartan de la doctrina evidente, conforme a la cual una ley humana no puede ser perpetua de por sí para asirse a fórmulas canónicas. Es decir, aquellos que desprecian lo estrictamente disciplinario o canónico se toman de una expresión canónica que dice ad perpetuam rei memoriam, sin interpretarla canónicamente, Claro. y dándole una fuerza dogmática. No, eso es un error y es una petición de principio. Entonces, ¿qué significa la cláusula ad perpetuam rei memoriam? La cláusula es solamente un testimonio de la voluntad decidida que el sumo pontífice tiene de dar a su documento una duración constante e invariable. En cualquier tratado de derecho canónico encontramos esta doctrina. Nos remitimos a 4 autores de nota, que me parece suficiente, de los cuales 2 tienen una autoridad reconocida por todos los otros. Verns dice: como toda ley humana puede cesar válida y justamente desde fuera, ab extrínseco, es decir, por el legislador, de la misma manera también las leyes eclesiásticas a su tiempo están expuestas a la ablación por el competente legislador eclesiástico, con tal de que exista justa causa y verdadera utilidad para la comunidad. Allí mismo agrega: los legisladores eclesiásticos pueden abrogar sus propias leyes y las de sus predecesores y súbditos.
Nass, por su parte, se expresa así: la ley está confeccionada para un espacio de tiempo indefinido. En realidad, ningún texto legislativo requiere que este carácter sea dado a las disposiciones legales. Es el análisis del concepto de ley el que conduce a concluir que la ley debe ser perpetua, al menos con una perpetuidad relativa. En efecto, decir que las leyes son perpetuas en un sentido absoluto equivaldría a negar al aparato legislativo de una sociedad dada toda posibilidad de adaptación a las exigencias sucesivas de circunstancias históricas. Equivaldría a consagrar el concepto de ley intangible. La palabra abrogación perdería todo significado y las recopilaciones legislativas acogidas en cada siglo llegarían a ser rápidamente inutilizables. En realidad, las leyes no poseen más que una perpetuidad relativa en el sentido en que son promulgadas para una duración indeterminada y permaneciendo obligatorias hasta que positiva o tácitamente el poder legislativo decida lo contrario. Y más adelante, sigue diciendo el mismo autor, el autor de la ley, su sucesor o su superior, puede abrogar las leyes. El Papa y el Concilio General tienen poder sobre todas las leyes eclesiásticas, cualquiera sea su autor. En el Diccionario de Derecho Canónico dirigido... O sea, una cosa es el comentario del derecho canónico de Nass, que es el solo, el autor, y después está el Diccionario de Derecho Canónico, cuyo director es Nass, pero no es el único en escribir. Bien. Entonces, para diversos artículos, diversas acepciones, hay otros autores, pero el director sigue siendo Nass. En el Diccionario de Derecho Canónico, dirigido por Nass, en la voz abrogación de la ley, se lee: el sucesor del legislador puede abrogar sus leyes, por muy antiguas que sean, siempre y cuando se trate de leyes positivas eclesiásticas. En efecto, un adagio antiguo recordado por Inocencio III en los decretales dice que el sucesor tiene un poder no solo igual, sino idéntico al de su predecesor. En el mismo sentido se expresan Vermirskroisen y Capello. O sea, esos serían los 4 autores de nota. Yo aquí abrevio, puse solamente lo que dice Vers y lo que dice Nass. Pero en el mismo sentido están los otros. Bueno, eso sería en cuanto al primer principio. Es decir, que no existe una ley estrictamente humana, irrevocable, inabrogable, o sea, válida a perpetuidad. No sé si seguimos un poco más. Ya enganchamos con el segundo principio, sino que el par no tiene autoridad sobre su par. Bueno, sigamos así, ya dejamos definido también este tema. Entonces, el segundo principio era que un par no tiene poder sobre su par. Y eso es particularmente cierto cuando se trata de aquellos que poseen el poder supremo, el cual es uno y el mismo en todos y cada uno de los poseedores a lo largo del tiempo. Entonces, un par no tiene autoridad, no tiene poder sobre su par. Un par no puede ligar a su par, porque el poder es el mismo. Es uno y el mismo. Como decía el autor anterior, idéntico al de su predecesor. Exacto. Igual e idéntico. Bueno, sigamos. Entonces, el segundo principio, un par no tiene poder sobre su par, es particularmente cierto cuando se trata de aquellos que poseen el poder supremo, el cual es uno y el mismo en todos y cada uno de los poseedores. Pero si bien todo esto es correcto, es necesario, sin embargo, reflexionar profundamente sobre el alcance de dicho principio. Si un papa tiene el poder de desligarse por el mismo poder que había permitido a su predecesor ligarlo, no debe utilizar esta facultad más que por razones gravísimas. Ahora vamos aclarando la cosa y tranquilizando a algunos. Sí. Entonces, tengo el poder, lo puedo usar, ¿debo usarlo? Si lo uso, ¿obro válidamente y lícitamente? Y si no es lícito, ¿obligo en conciencia a los súbditos, por más que haya sido válido? Entonces eso es lo que nos va a llevar de a poco, para aclarar los tantos. Entonces, si bien todo esto es correcto, es necesario, sin embargo, reflexionar profundamente sobre el alcance de este principio de que un par no puede ligar a su sucesor. Par.
Si un papa tiene el poder de desligarse por el mismo poder que permitió al antecesor ligarlo, ¿debe utilizar esta facultad? ¿Puede utilizarla? Entonces vamos a ver. No debería utilizar esta facultad más que por razones gravísimas. ¿Cuáles? Las mismas que hubiesen llevado al predecesor a modificar él mismo sus propias órdenes. De otro modo, la esencia misma de la autoridad suprema es atacada por estas órdenes contradictorias sucesivas. Veamos, aunque no sea exactamente el mismo, porque yo no soy revolucionario, ni mucho menos, veamos, como consejo viene más bien esto, evidentemente que no es la misma la autoridad del papá que la de la mamá, entonces no es un par. Ojo con las órdenes contradictorias entre papá y mamá. Ojo con salvaguardar el principio de autoridad, porque si papá dice blanco y mamá dice negro, el chico no entiende nada y al final no obedece a ninguno de los dos. Entonces, si bien el poder de la mamá no es el mismo que el del papá, no soy revolucionario, entonces no son pares, entonces la mamá no tiene la misma autoridad para abrogar la orden que dio el papá sí tiene más poder que la mamá para abrogar lo que dijo la mamá, pero ojo con eso. Entonces, por más que tenga un poder superior al de la mamá, no debe usarlo al tuntún tampoco. Atención. Entonces, ¿cuáles serían las razones gravísimas? Las mismas que hubiesen llevado al predecesor, al par, en este caso incluso al inferior, a modificar él mismo sus propias órdenes. Si no, no la debe modificar, por más que sea inferior, en el caso del papá y la mamá. Con más razón, tampoco en orden inverso, ¿no? De la mamá respecto al papá. Claro. No sé si soy claro en eso, pero es un ejemplo así que viene al caso, y también como ejemplo, como consejo en cuanto a la educación de los hijos y al gobierno de la casa. De otro modo, la esencia misma de la autoridad suprema es atacada. O sea, si un papa hace lo que quiere con las leyes del anterior y se arriesga a que los inferiores no le obedezcan a él. Vos haces lo que querés con lo que legisló el anterior y bueno, yo no te obedezco a vos tampoco. Entonces, por más que la modificación que hagas es válida, estás haciendo un abuso de poder, entonces no es lícito, no te obedezco. Entonces se arma una... Y veamos que en esta ausencia de autoridad gravísima que existe en la Iglesia desde hace 40, 50 años, está perfectamente calculado. Los revolucionarios han querido llevar a esto, a esta anarquía actual. Entonces nosotros tenemos que, a fortiori, salvaguardar en la medida de lo posible el principio de autoridad. Entonces, retomemos por qué habría que solamente emplearlo cuando existen razones gravísimas. De otro modo, la esencia misma de la autoridad suprema sería atacada por esas órdenes contradictorias sucesivas. Que de algún modo sería una contradicción del mismo Papa. Así como en filosofía y en teología, una cosa es la potencia absoluta y otra la potencia ordenada, así también en derecho canónico una cosa es el poder absoluta y otra el poder ordenado. Acá hay que poner un ejemplo, no sé si se les ocurre, por supuesto yo lo tengo el ejemplo, pero ver. Entonces, así como en filosofía, en teología, una cosa es la potencia absoluta, yo tengo el poder absoluto de hacer tal cosa, otra cosa es la potencia ordenada, o sea, ¿debo hacerla, no debo hacerla? ¿Cómo debo hacerla? ¿Tienen algún ejemplo claro ustedes o no? Para un ejemplo profano. Supongamos que el gobierno dice, yo puedo cambiar el sentido de circulación de los vehículos, que circulen por la izquierda. Lo puede hacer, tiene el poder para hacerlo. Pero no sería ordenado si lo hiciera. Bueno. Porque crearía un caos. ¿Y en teología? Eso sería filosofía, sí, la prudencia gubernativa. Sí. Y en teología, Dios tiene el poder de aniquilar un ángel. Tiene el poder de aniquilar un alma humana. Pero no lo hace. De potencia ordenada no lo va a hacer. De potencia ordenada no lo va a hacer. Más le valdría no haber nacido, dice referente de Judas, y Judas debe estar, ojalá fuese aniquilado. Preferiría ser reducido a la nada y no estar sufriendo en el infierno por toda la eternidad. Y Dios no lo va a hacer. Nos garantiza ese poder ordenado, el usar ordenadamente ese poder absoluto que tiene Dios,
nos garantiza que no lo va a hacer. Pero podría hacerlo. Entonces, de la misma manera, el Papa tal tiene el poder absoluto, supremo, de modificar la ley, pero de poder ordenado lo puede hacer, eso es lo que está en juego. Claro. ¿Se va aclarando un poco la cosa? Sí, sí. Bueno, vayamos entonces, sigamos. Dicho de otro modo, no todo está decidido ni resuelto cuando se dice tal papa podía válidamente, o sea, tenía el poder absoluto de abrogar la bula de tal otro papa. Queda aún por comprobar, primero, que lo hizo. Segundo, que lo hizo lícitamente, es decir, que debía, que tenía el poder de hacerlo y lo utilizó ordenadamente, dadas las circunstancias y guiado por la prudencia gubernativa. Primero que lo hizo, porque muchas veces nos han corrido con el ancho falso. Sí. No sé si los que no son argentinos comprenden eso. Lo corren con la vaina. Nos corren una baila del facón. Entonces, primero que lo hizo. Y en segundo lugar, dado el caso que yo pueda probar o me puedan probar que lo hizo lícitamente, con poder ordenado, para el bien de la comunidad, para el bien común. Según las circunstancias y guiado por la prudencia gubernativa. Todo lo que implica la prudencia gubernativa. Esa legitimidad, entonces... La licitud se refiere al mismo tiempo al cambio de la ley como tal, al fondo de la nueva ley y a la forma en que es mutada. Todo eso tengo que tenerlo en cuenta. Bien. Por supuesto que no lo puedo exigir a doña Rosa, ¿no es cierto? Que no sabe ni leer ni escribir. Sí, pero bueno. No todos podemos ser considerados doña Rosa. Y que no nos tomen por doña Rosa a todos. Lo dicho nos lleva a afirmar que, en cuanto a sus exigencias de forma, la bula Quo Primum Tempore reviste todas las condiciones de perpetuidad. Bueno, eso hay que hacer un cuadrito con letras de oro. En cuanto a sus exigencias de forma, por eso yo quise leer el texto con todos esos comentarios hoy, en cuanto a sus exigencias de forma, la bula Quo Primum reviste todas las condiciones de perpetuidad. No solamente la bula, sino el privilegio que está al interior de la bula. Recordemos eso también. Lo hemos señalado. Al referirnos a los términos empleados por el pontífice, en los párrafos, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 y 12, leemos: en adelante y por la perpetuidad de los tiempos futuros, valedera a perpetuidad, también a perpetuidad, y se yergue siempre firme y válida en su vigor. Eso en cuanto a la forma. Exactamente. En cuanto al fondo, 3 circunstancias características confirman esta perpetuidad. A. El fin perseguido. Que exista un solo misal, idéntico en todas partes, a fin de que, por la unidad de la oración pública, resalte y sea protegida la unidad de la fe. ¿Me lo puede traducir al revés? Que la unidad de la fe es... No, al revés de lo que han hecho ellos ahora. Bueno. No, traduzca. Sí, se puede. Sí. ¿Cuál es el fin perseguido de la reforma? Que existan muchos desintegrar la misales. fe, dispersar la fe. Que existan muchos misales, que existan tantos misales como sacerdotes, completamente distintos en todas partes, incluso en la misma iglesia, de la misa de 8, de la misa de 9, a fin de que por el desorden en la oración pública resulte completamente dañada la unidad de la fe. Eso es lo que han perseguido. Ahora bien, entonces, si yo me atengo al fondo de esa bula, esa cláusula, ya ese primer inciso, me da la característica de perpetuidad. Frente a esto. Por eso digo, Sí. esto es lo que yo tengo que utilizar como argumento. Y no porque en la bula encuentro que dice ad perpetuam rei memoria. No sé si voy, si voy tranquilizando, y no solamente tranquilizando, sino afianzando las inteligencias y las voluntades. La segunda característica del fondo de la Quo Primum Tempore, que confirma esa perpetuidad, es el método seguido. No es una fabricación artificial, no es una reforma radical, sino que constituye la restauración del misal romano a la prístina norma y regla del original y al rito de los santos padres. Acá lo mismo puedo introducir el principio buniniano. Es una fabricación artificial, de modo tal que cuando le preguntan en la primera simulación que hace de la misa normativa delante de todos los
superiores de órdenes religiosas, y alguien le dice, pero padre, si yo entiendo bien, su misa va a durar 15 minutos. Bueno, siempre se puede agregar algo más, contestó. Delante de todos los superiores de órdenes religiosas. Cuando él simula por primera vez, no en el sentido malo de simular, sino hace una representación, una mímica de la primera misa normativa, dice, pero si entiendo bien, esto va a durar 15 minutos. Bueno, siempre se puede agregar algo. O sea, una fabricación artificial. Te lo pedimos, Señor. Una reforma radical. No fue la restauración del misal romano a la prístina norma. Eso es lo que ha hecho San Pío V, y por lo tanto esta segunda cláusula, este segundo inciso, le da también fuerza de perpetuidad en cuanto al fondo. Pero falta el tercero. Sí, pero concluyamos este punto del método diciendo que el método que se siguió da como resultado la restitución de un pasado aprobado, lo cual constituye la garantía de un futuro apacible. Eso no es verso, no es poesía, ¿eh? No. No Parece es poesía. bucólico, pero no. Vale la pena repetirlo. O sea, ¿qué nos da el fruto del trabajo de San Pío V? ¿Qué nos da? Es la restitución de un pasado aprobado y da como resultado la garantía de un futuro apacible. Y han sembrado justamente todo lo contrario, la guerra. Exactamente, tenemos un presente caótico. Este era el futuro que le esperaba a la misa de Bugnini. Y a ciertos panoramas. Bueno, Sí. ahora no, porque ahora ya tenemos el Summorum Pontificum y ahora estamos todos en paz. Estamos conversando no sobre la disciplina, sino sobre la doctrina. Claro. Ahora es otra cosa. La última característica del fondo del Aquaprimum Tempore es el autor o los autores. Es un papa obrando con toda la fuerza de su autoridad apostólica, en conformidad exacta al deseo de un concilio ecuménico y a la tradición ininterrumpida de la Iglesia romana, en conformidad, además, para las partes esenciales del misal, con la Iglesia universal. A pesar de lo que pretendan los progresistas, no se le puede aplicar de ninguna manera esto a la reforma de Pablo VI. Porque ellos quieren esgrimir. Es el Concilio Vaticano II que le da al Papa, le confía al Papa, por a través de la Constitución Sacrosanctum Concilium de liturgia, que haga la reforma. No, en absoluto está esta cuestión de fondo. No. Un papa obrando con toda la fuerza de su autoridad apostólica. No existe, a punto tal que después de 40 años o 30 años tuvieron que reconocer de que no había sido abrogada la bula Aquaprimum. Aunque está con el inciso, en cuanto a forma extraordinaria, no nos olvidemos de eso. Sí. Por eso yo digo que el motu propio no se aplica a la bula Aquaprimum. Entonces, obrando con toda la fuerza de autoridad apostólica, en conformidad exacta al deseo de un concilio ecuménico y a la tradición ininterrumpida. Sobre todo no en cuanto a la tradición ininterrumpida, pero tampoco en cuanto al concilio ecuménico, porque está probado que los padres conciliares firmaron o aprobaron de esa constitución era una cosa completamente distinta de lo que después salió de las manos de Pablo VI. Sobre todo en cuanto a la intención. Se han burlado de la intención de muchos obispos. No de todos, porque hay muchos que estaban en el jueguito. Sí. Pero se han burlado de la intención, de la buena voluntad de la mayoría de los obispos. Y tampoco en cuanto en conformidad a las partes esenciales de misal con la Iglesia Universal. No, han hecho una nueva misa. Y en conformidad dice además, para las partes esenciales del misal con la Iglesia Universal, que hoy sabemos que no es así. Totalmente. Absolutamente. Entonces, cada una tomadas individualmente, cada uno de esos puntitos, sumado a las exigencias de forma, pero cada uno de estos puntos en cuanto al fondo, y tomados más aún en conjunto, nos aseguran que ningún papa podrá jamás abrogar lícitamente la bula de San Pío V, admitiendo que pueda hacerlo válidamente sin traicionar el depósito de la fe o una ley fundamental de la Iglesia. ¿Queda claro eso? Sí, o sea, con todas estas características, es decir, las de forma y de fondo, que confirman la perpetuidad de la bula, tomadas cada uno individualmente, pero además en su conjunto, aseguran que ningún papa podrá jamás abrogar lícitamente la Aquaprimum Tempore, admitiendo que pueda hacerlo válidamente sin traicionar el depósito de la fe o una ley fundamental de la Iglesia. Que habría que ver, pero admitimos por principio. Claro. Entonces ya son dos los cartelitos que habría que hacer, bien marquitos. El primero era, en cuanto a sus exigencias de forma, la bula Aquaprimum Tempore reviste todas las condiciones de perpetuidad.
en cuanto a lo que legisla en concreto en cuanto al fondo, cada una de esas tres características, cada una individualmente, no hace falta que estén reunidas las tres. El fin, el método y los autores. Con más razón, si veo las tres, eso me asegura que ningún papa podrá jamás abrogar lícitamente la bula de San Pío V, aunque yo admita por principio de que pudiera hacerlo válidamente, sin traicionar el depósito de la... Lo es muy difícil, pero bueno, es posible. Bien. El Diccionario de Derecho Canónico, hablando de las cualidades de la abrogación, dice: la abrogación debe ser justa, es decir, realizada por un motivo legítimo. Sin embargo, si ella no está justificada, permanece válida, puesto que la abrogación de la ley depende de la voluntad del legislador. Pero ella es ilícita, como dijimos cuando no está justificada, ¿no? Puesto que en este caso el superior abusa de una jurisdicción que posee para el bien común y que le ha sido dada para gobernar por medio de leyes justas y adaptadas a la sociedad que rige. Esto es fundamental. Entonces, ¿qué pasa si la ley es ilícita? Yo no igual es válida, pero yo no me siento obligado a seguirla. Entonces, no tengo que demostrar que ese legislador no era el legislador o no tenía jurisdicción para legislar para ponerme a resguardo de esa ley ilícita. Es fundamental esto, ¿eh? La ley injusta no obliga en conciencia, eso creo que lo dice Santo Tomás. Entonces, la ley injusta no me indica inmediatamente que el legislador no era legislador. Claro. Es fundamental. Entonces, no tengo que demostrar primero que ese legislador no era el legislador para después eximirme de la ley. No, basta que yo la encuentre ilícita conforme a los dictámenes de la razón, que para eso Dios me dio la razón. Y veamos entonces, aquí tenemos que aplicar lo que es una ley humana, lo que es por lo tanto una ley eclesiástica, etcétera, y está entonces en juego mi razón, Bien. etcétera. Es muy importante todo eso, porque hoy en día estamos poniendo los bueyes delante de la carreta. Sí. No, tampoco... Sí, hemos dicho muchas veces que es un escapismo el tema de la sede vacante, es un escapismo. Es difícil, es arduo el tema, prefiero decir no es papa y listo, y chao. Entonces, en concreto, Es decir, un papa puede abrogar válidamente la bula Quo Primum Tempore, tiene el poder absoluto, pero dadas las condiciones de forma y fondo en que dicha bula fue promulgada, ningún papa debe abrogarla, y esto por el poder ordenado. y en caso que la abrogase, yo vería, de alguna manera Dios me permitiría a mi pobre inteligencia ver la ilicitud de ese cambio. Bien. En otras palabras, ningún papa tiene el poder de abrogar lícitamente la bula Quo Primum Tempore de San Pío V. Eso equivaldría a oponerse a la unidad de la oración y de la fe, romper con la norma y regla del misal original y el rito de los santos padres, contradecir la misma autoridad apostólica, la del Concilio de Trento y la de la Iglesia Universal. Ahí retomo todo, lo de forma y fondo. Exactamente. Si estudiamos con detenimiento la bula Quo Primum Tempore, comprobaremos que San Pío V tanto habla de norma, ritos, ceremonias, oraciones, etcétera, como de el misal editado por nos, que jamás se agregue, suprima o cambie nada a este misal nuestro recién editado, que no se atrevan a agregar o recitar en la celebración de la misa ceremonias distintas a las contenidas en el misal presente y que no pueden ser forzados ni compelidos por nadie a reemplazar este misal, etcétera. O sea, veamos que hay cosas distintas. Una cosa son ritos, ceremonias, y otra es nuestro misal. Entonces, si hubiese una modificación de nuestro misal por el agregado de una nueva misa, o sea, no en el sentido del rito, sino la misa del Sagrado Corazón o de Cristo Rey, yo creo que nadie ha declarado la sede vacante o ha dicho es ilícito, no voy a seguir lo que hizo Pío XI al instituir la fiesta de Cristo Rey y mandarla a que se celebrase el domingo último de octubre. Claro. Pero ahí en esa nueva misa de Cristo Rey o del Sagrado Corazón, hay normas, además de haber una nueva misa, un nuevo prefacio, hay oraciones. Está la oración colecta, la oración secreta.
hay normas o ritos, porque además va acompañado, esa promulgación va acompañada de que ese día, delante del Santísimo Expuesto, tenía que ser recitado el acto de consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. No forma parte de la misa, pero forma parte de la legislación. Y yo no puedo eximirme de eso. Ahora, si con la nueva misa entonces me pone un prefacio, me cambia completamente el ordinario en la misa, ya es otra cuestión. Ya es otra cuestión. Tenemos que ver. Por lo tanto, muy diferente es hablar de perpetuidad del rito romano, distinto no solo de los ritos orientales, sino incluso de los otros ritos latinos como el de Milán, Toledo o León, que hablar de perpetuidad de oraciones, ceremonias y misal. Es evidente que es el rito, según la prístina norma de los Santos Padres y la venerable institución, el que ha de ser perpetuamente conservado, porque un cambio sustancial en él implicaría un cambio en la doctrina. Pero el misal, sus oraciones y ciertas ceremonias pueden cambiar, y de hecho han cambiado, lícitamente, por supuesto. Y lo han seguido. Claro, desde luego. Lo ha seguido, yo no puedo probarlo, pero hasta el mismo San Pío V tal vez lo siguió, porque en el misal que él recibió, tal vez él mismo legisló que fuese incorporada tal fiesta de tal santo. No sé, no puedo probarlo. Claro. Pero evidentemente que en el misal, a partir de un determinado momento, en el misal de San Pío V, aparece el 5 de mayo la fiesta de San Pío V. Que no la instituyó él, evidentemente. No, porque no era tan orgulloso como para instituirla. ni había sido canonizado todavía. No era José María Escrivá. No. No se hubiera puesto. Claro. Ahí pongo algunos ejemplos. Digo, por ejemplo, podría haber sido cambiado la mención en el Unacum de los reyes, sin afectar en nada al resto de cosas, porque no hay más reyes católicos. Bueno, eso es un ejemplo claro de que caduca una ley, como saltó el puente, en este caso no hay más emperador, ¿para qué voy a estar rezando para el emperador? Claro. Saltó el puente. Más allá de que a lo mejor los sacerdotes no se vieron obligados o no se sintieron obligados a dejar de rezar por el emperador hasta que vino la orden de la Santa Sede, si no recen más por el emperador. Exacto. Piénsense en las misas, con sus oraciones, prefacios, etcétera, de la fiesta del Sagrado Corazón, de Cristo Rey, de la Inmaculada, de la Asunción. Digo de la Asunción porque ya existía una de la Asunción, pero cuando fue promulgado el dogma se modificó. Repárese en la ceremonia de Semana Santa, etcétera. Pueden citarse ejemplos de bulas que contenían cláusulas idénticas a las que se encuentran en la bula Quo Primum Tempore, que fueron abrogadas o incluso revertidas por papas posteriores. Para aclarar este punto, presentaremos más abajo una comparación entre dos bulas de dos santos pontífices referentes al breviario romano. En este caso es San Pío V, en una bula gemela a la Quo Primum Tempore sobre el breviario, y la modificación que hizo San Pío X de esa bula y de ese breviario. Y vamos a ver que los términos son exactamente iguales. Y parecen contradictorios. Eso lo veremos mañana. Podremos comprobar que es, pues, que el valor real de las bulas a perpetuidad y el sentido verdadero de la perpetuidad de las bulas es muy distinto del que les otorgan algunos inexpertos canonistas. Todo eso nos muestra que las leyes humanas son abrogables y modificables. Veremos que la bula de San Pío V fue modificada en parte por los decretos, bulas o constituciones que establecieron oraciones, ceremonias y fiestas distintas a las que se contenían en el misal editado en 1570, sin por eso modificar el rito romano ni afectar la doctrina. Esas bulas están al comienzo del misal de los altares. Ajá. Esas bulas. O sea, veremos que la bula de San Pío V fue modificada en parte por decretos, bulas o constituciones que establecieron oraciones, ceremonias y fiestas distintas. Bueno, algunos de esos decretos, esas bulas, están en el mismo misal, no de Juan XXIII, estoy hablando de un misal de 1929, de 1940, de 1953, están esas bulas. Bien. Incluso en el misal está la bula de San Pío V sobre el breviario, porque él no llegó a hacer la modificación en el misal, pero la bula sobre el breviario incluso está incluida, valga la redundancia,
en el misal. ¿Por qué? Por la relación que hay entre breviario y misal. Entonces, como él modifica el breviario, eso implicaría también una modificación en el misal que él no llega a hacer, y por eso su bula está en el misal de los altares, que utilizan los sacerdotes. ¿Qué significa entonces la locución ad perpetuam? Esto para resumir. Ad perpetuam rei memoriam, que está al encabezamiento de estas bulas, ¿no? Esta expresión se traduce para perpetua memoria del asunto. Perpetua etimológicamente significa continua, ininterrumpida. Esta fórmula advierte que por su gravedad, el asunto tratado deberá ser tenido en cuenta permanentemente y, por supuesto, prescribe la continua obligatoriedad de sus normas mientras tenga vigencia el documento. Al enfatizar las expresiones referidas a la perpetuidad de la bula y al negar la posibilidad de que se abrogue un documento con ese carácter, se demuestra desconocer lo que sabe cualquier estudiante de derecho canónico. Se llaman perpetuas las leyes promulgadas sin término fijo de vigencia y que mantienen su obligatoriedad hasta ser explícita o implícitamente abrogadas. En este sentido, son válidas a perpetuidad, según dicen Vermis y Clausen. Bueno, hasta acá ahí terminaríamos. Lo que tiene que ver con la perpetuidad. No sé si hay que aclarar algo hoy o mañana, por supuesto, se va a aclarar todavía más, pero me parece que queda suficientemente claro. Sí, creo que... No sé si... Bueno, todo este material, de todas maneras, lo van a tener ustedes en texto en nuestro blog, para que puedan cotejar desde allí. Hoy podríamos poner hasta acá nada más, de tal modo de que nadie se fuera adelantando, no tuvieran la primicia antes que en la radio, en el blog. Así que Nancy, ya sabe, usted será la encargada de hacer esta tarea. Lo vamos a poner para que ya lo puedan ir leyendo. Sería importante también mañana revisar en lo posible, no sé si está dentro del plan de su exposición, qué alcance tienen las denominaciones de estos decretos papales, tales como bulas, encíclicas, qué alcance, qué peso tienen, cuál es mayor, cuál es menor, o por qué se denominan. Es cuestión de solemnidad más que nada, y lo de bula es una cuestión puramente nominal, porque estaban confeccionadas, escritas, digamos, en papiro, se enrollaban y se ataban con unas cintas que quedaban como lacradas, tenían pendiente, como colgando una especie de bulas, de ahí vienen bulas. Exactamente. Pero es más que nada una cuestión de solemnidad, lo que fuese, no es que le agreguen más valor o menos valor. En aquel entonces no existían las encíclicas claro. Son más bien del siglo XIX, por ejemplo. Y una constitución apostólica no le agrega mucho mayor fuerza que a una bula. Depende. No es en cuanto a valor o en cuanto a fuerza de ley, no le agrega o no le quita más. Bien, perfecto. Muy bien, entonces será hasta mañana, si Dios quiere, aquí en Radio Cristiandad, con la segunda parte de esta conferencia entre el misal de San Pío V y el misal del 62, que todavía ni hemos llegado, ya llegaremos. Yo creí necesario todo esto. No, por supuesto. No, aparte nos ha venido bien a todos. Ha sido refrescar e iluminar muchas inteligencias que veníamos con muchas cosas que estaban ahí como dando vueltas, ¿no? Nada más por hoy. Muchísimas gracias, Padre. Será hasta mañana si Dios quiere. Si Dios quiere. Los esperamos a todos. Ya saben, pueden comunicarse, dejarnos sus inquietudes a radio@cristiandadfm.com o a nuestra dirección de Messenger cristiandad@msn.com.